El modelo relacional es sin lugar a dudas, o era sin lugar a dudas, el modelo más utilizado para el diseño de bases de datos. Este modelo basa su éxito en el hecho en que está basado en parte de los principios matemáticos, como lo son la teoría de conjuntos y la álgebra lineal, los cuales claramente ya han sido muy estudiados por la matemática y por otras ciencias y han sido probados y están aprobados. Entonces, ese es supremamente empleado. Modelo, ¿por qué digo que ya tal vez no sea el más utilizado? Por el boom de las redes sociales, esto ha conllevado que surjan otros tipos de modelos de almacenamiento de información, debido a la gran cantidad de datos que han ido surgiendo y que se encuentran, pues debe existir una forma que pueda llegar a almacenarlo y manejarlo. Unos conceptos básicos respecto al modelado relacional. A la izquierda tenemos la definición o el término y el término, corrijo, y hacia la derecha tenemos nosotros la definición. Primero sería la entidad, donde es el concepto, el objeto o la cosa sobre a la cual se le almacenan datos. ¿Qué podemos tener? Algunos ejemplos para hacer unas órdenes de compra, los cursos o departamentos, programas, estudiantes, son los elementos grandes que nosotros tenemos allí. Esas entidades nosotros las vamos a implementar como tablas en el modelo de entidad, modelo relacional. Los atributos son esas cualidades que tiene asociada cada entidad. Si hablamos, por ejemplo, de una orden de compra, un atributo puede ser el número de orden, la fecha de orden. Si hablamos de un departamento, algunos atributos puede ser ese código de departamento o el nombre de departamento. Estos son algunos sinónimos para el término de atributo, de lo que nosotros podríamos saber como elementos o propiedades de cada elemento. La relación o relationship es ese mapeo que incluye dos o más entidades. Una relación binaria contiene dos atributos. Una relación n-aria va a contener n atributos. Entonces, para poder interactuar entre dos entidades debe existir una relación. Otros términos que se utilizan para hablar de relaciones sería como una tabla relacional o simplemente una tabla. O sea, aunque nosotros empezamos a hablar en conceptos o ideas, nosotros empezamos a hablar de tablas y de relaciones. Todo eso finalmente nosotros lo llamamos de una forma física o almacenada entre la base de datos a partir de tablas. Entonces hay casos en los que inclusive una relación ustedes única y exclusivamente la van a ver como si fuera una tabla. Otros términos sería una tupla. La tupla corresponde a cada fila o registro que existe en una relación o cada una de las cosas que nosotros estamos almacenando. La llave primaria es ese atributo o combinación de atributos para los cuales existe un valor único o que identifican de una manera única toda la fila dentro dentro de una tabla. La llave primaria la podemos seleccionar a partir de un conjunto de llaves candidatas. Ya ahora, más adelante, entramos a ver ya términos o ejemplos específicos de esto. Las llaves candidatas es que puede existir más de una posible llave que podría ser, o atributo que pueda ser considerable como una llave primaria para una relación. Cada una es llamada una llave candidata o una superllave. Todos esos posibles atributos que podrían ser llave primaria, todos esos son superllaves. El índice son objetos que existen en las bases de datos que usan un predeterminado atributo o una combinación de atributos en una tabla relacional para acceder a los dichos registros de la tabla. Es supremamente importante los índices porque permiten optimizar el proceso de acceder a los datos dentro de una tabla y son los que van a permitir que podamos hacerlo de una forma mucho más rápida. La llave compuesta surgen en el momento en que nosotros tengamos que combinar más de un atributo que para que actúen como llave candidata en una relación. Entonces, el ejemplo más simple para nosotros es es cuando hablamos de la identificación de personas en Colombia. Y es que nosotros tenemos un tipo de documento y tenemos un número de documento. El número de documento se puede llegar a repetir, pero en cambio, tipo documento y número, eso sí es un elemento único. Entonces, debería o yo debo tener si utilizo esto para definir la relación,
debo tenerlo hecho de una forma única. Entonces eso es para tenerlo ahí presente. La llave foránea es un atributo o una combinación de atributos que es la llave principal en otra, la llave primaria de otra relación. Ya lo iremos mirando más adelante cuando estemos hablando de ya la integridad. El dominio es ese pool de valores válidos que nosotros vamos a tener para cierto atributo. Cuando no hablamos, expresamos de dominios, estamos diciendo que solo vamos a, o solo pueden existir un cierto número específico de, o tipo o cantidades de atributos con unas de valores almacenados dentro de un atributo con unas características básicas que se deben cumplir. Entonces, de la gráfica que nosotros o lo que tenemos aquí en pantalla, lo que estamos observando, tenemos una entidad o tenemos una relación que se llama proveedor. Eso es lo que nos sale en la parte superior. Tenemos una serie de atributos, que es lo que es la primera, la segunda línea que tenemos dentro de todo eso que estamos viendo hoy, la de color gris claro, que eso es donde tiene definido el esquema de relaciones. Entonces la estructura, todo lo que nosotros tenemos allí, eso es representado a partir de una tabla, que por consiguiente es lo que mantiene o materializa las relaciones. En el modelo relacional, como hemos hablado, como ya les he mencionado, todas las tablas tienen un número fijo de columnas. Quiere decir que su esquema es fijo, no se puede modificar, no es dinámico. También tienen un número variable de filas, o sea, la cantidad de registros que almacenamos sí se puede cambiar, o sea, ya sea o las tuplas o los conjuntos de datos pueden llegar a modificarse, podríamos tener más o menos eh, comparándolos respecto a otro, pero eso sí es modificable a lo largo del esquema, a lo largo de todo el ciclo normal de una base de datos. El esquema no. Nosotros tenemos unas columnas definidas y ya. Si necesitamos agregar una nueva columna, significa que estamos modificando el esquema. Pero entonces lo estamos adaptando, agregamos una nueva columna y hasta ahí llega el tema. No es que en unos tenemos más y en otros podemos tener menos. Todos los valores en una columna van a venir desde un mismo dominio de valores. ¿Qué quiere decir con esto? Y es que nosotros definimos un dominio o unos posibles valores que se pueden tener y eso se lo asignamos a un atributo. Quiere decir que el atributo no puede tener diferentes tipos de valores porque lo estamos indicando, entonces estamos diciendo que solo puede contener una forma o un único estilo de almacenar valores allí. ¿Qué características podemos indicar o ver de esto? Es que es una estructura simple y nosotros podemos evitar la redundancia a partir de la división y la distribución de los datos en múltiples tablas. Eso es lo que se busca. Eso es lo que más adelante vamos a entrar a ver, que es lo que nosotros se llama la normalización. ¿Qué tipo de datos podemos almacenar? Nosotros podemos tener numéricos como lo son los integer o lo son los float, donde ambos me van a guardar números. El integer me va a guardar solo números enteros, mientras que los float me van a almacenar pues ya números reales. Entonces son números que podemos tener ahí con decimales. El carácter se refiere a cualquier tipo de carácter que nosotros podemos llegar a almacenar. Puede ser un número, una letra, un espacio, un símbolo, cualquier cosa que nosotros vayamos a almacenar allí. Los strings nos van a representar texto y los textos se componen de un conjunto de caracteres. Los arrays contienen un número de elementos que puede ser del mismo tipo de datos como son un entero o un string. Entonces, mientras que yo tengo definido un string y puedo almacenar cualquier carácter en un array, o guardo números o guardo caracteres. No es que pueda llegar a mezclarlos y tenerlos de los dos. Los varchar implica que es un carácter variable. En el espacio de almacenamiento tiene un tamaño variable. Entonces nosotros se pueden llegar a definir varchars es uno de los parámetros o argumentos que hay que pasar al momento de construirlo. Recuerde que el argumento es cuando nosotros le definimos dentro de la programación hay una función de un argumentos para que a partir de eso para construirlo,
En este caso, el argumento que se le entrega a un varchar es el número, la cantidad de caracteres que se le va a asignar a ese espacio. Entonces, si nosotros decimos que tenemos un varchar de 20, significa que allí podemos llegar a almacenar hasta 20 caracteres. Pero el dato es totalmente válido si almacenamos uno como almacenemos 20, como que almacenemos cero. Si no se hace ninguna indicación o restricción respecto a eso, es válido que se almacenen 0 caracteres. Los booleanos son un tipo de dato con dos posibles valores. Nosotros los normalmente se tienen definido como falsos y verdaderos, o ceros y unos. O sea, en un booleano solo vamos a tener dos valores aquí almacenados. Y hay otros tipos de datos como lo son el date o el timestamp, donde estos están definidos para representar datos que contienen fechas y horas, supremamente útiles según y muy común en escenarios como en los bancos. Al momento de que ustedes hagan es supremamente importante las transacciones, el tiempo en las transacciones. Ustedes saben que el horario de atención de un banco también implica la forma en cómo se maneja o se tenga el dinero disponible. Si ustedes hacen alguna transacción, pues a partir de yendo a una sucursal después de la hora de atención hábil, a los que tienen horario extendido, ellos tienen establecido que toda transacción que llegue después de una hora límite va a ser registrada o aparecer disponible para los usuarios al siguiente día hábil. Entonces ahí nos podemos definir eso. También podemos, muy utilizado este tipo de datos en los esquemas de seguridad, sobre todo los timestamp, donde se toma una estampilla de la hora exacta en la que sucedió, del momento exacto más bien, decirlo así, en el que sucede algo, ese fenómeno. Entonces ahí ya nos almacena tanto la fecha como la hora. Entonces este tipo de datos es supremamente útil e importante para hacer esto. Sin lugar a dudas, en el manejo o almacenamiento de datos a partir de uso de redes sociales. También son importantes los timestamps. Los dominios, que ya veníamos hablando hace un momento. Es un conjunto nombrado de valores escalares a partir de los cuales se les extrae los valores de los atributos. Entonces, si por ejemplo nosotros podemos tener el valor escalar del nombre de una ciudad. No es tan común que utilicemos esto, pero inclusive legalmente, según tengo entendido, este tipo de cosas sí existe en España para nombrar a los humanos. Hasta donde tengo entendido existe como un listado, no sé si en España o en qué país de Europa es que realmente existe, es un listado de nombres que la gente puede tener. No son tan abiertos como acá, como que la gente adopte nombres a partir de personajes o a partir de series de ciencia ficción o cosas que se cruzan en la realidad. No doy ningún ejemplo porque de pronto alguien tiene ese nombre. Entonces, o conocen a alguien con ese nombre. Entonces, prefiero no dar ejemplos. Millos David, algo así. Sí, claro. No, ese ejemplo sí lo puedo decir. Millos, el señor que se llama Deportivo Independiente Medellín, son dos ejemplos. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que dentro de la legislación colombiana no existe un dominio de nombres, pero en algunos países sí existe un dominio donde dice, usted no puede poner un nombre que sea diferente a lo que sale acá. A eso va definido que nosotros definiéramos, por ejemplo, los nombres, el valor escalar de un nombre donde sale un listado de nombres, posibles nombres que pueda tener. El número telefónico, que es un conjunto válido de dígitos numéricos que se hacen que perdón, me enredé. Un número telefónico debe ser un conjunto válido de dígitos numéricos que hacen que el teléfono de una persona timbre. O sea, el número telefónico me permite, a partir de unos dígitos numéricos, comunicarme con otra persona. En ejemplo, en Bogotá es específicamente es ese 1650-3300, que dentro del país no sea obligatorio, o dentro de la ciudad, mejor dicho, no sea obligatorio que yo marque el uno. No significa que si alguien en otra ciudad no deba marcarlo. El ejemplo simple es Carlos, si va a llamar a Bogotá desde un teléfono fijo en Bucaramanga, tiene que utilizar el uno. O si no, o si nosotros quisiéramos llamar a Bucaramanga, deberíamos utilizar el código de allá, que es el indicativo
Realmente no lo tengo presente. Creo que es 6. De pronto me corrigen si estoy mal. No sé, profe. Es que ahora casi nadie llama fijo, ¿no? Así es. Pero en celular, sí, celular. En celular sí todo lo tenemos claro y pues casi que todos los ciudadanos de Colombia tenemos claro que el 300 significa o significó en su momento Tigo, que ahora es UNE, 350 Avantel, 310 Claro, etcétera. Pero fíjense que son esos números, ese conjunto válido de dígitos numéricos. Nosotros en un número telefónico no debemos aceptar letras porque no corresponden a un número. Aunque si ustedes conocen bien los teléfonos y creo que varios de los que están en esta reunión utilizaron teléfonos de los viejos donde uno tenía que oprimir varias veces un número para que saliera la letra para enviar un mensaje de texto. Eso sí es común en Estados Unidos que los números telefónicos los pongan con caracteres porque es precisamente es más fácil o es más entendible para las personas grabarse Ajax en vez de grabarse los caracteres, los números que tendrían que escribir, por mencionar algo. Entonces pero aquí mientras que aquí en Colombia eso no sucede, en Estados Unidos sí se ve bastante. Un 800 llame aquí, por ejemplo. Entonces al momento de marcarlo ya le saldrían, utilizando esas letras, pues se lo convierte en números. Los dominios son conceptuales. O sea, eso es un concepto que nosotros tenemos cuando estamos hablando de dominio. Yo no sabía que ahora la gente le llaman COVID. Vamos mal. Son análogos a tipos de datos en lenguajes de programación de alto nivel, como lo que nosotros nos encontramos en C, en Java, en Python, en Rodlit, etc. Entonces, así como nosotros tenemos ese concepto definido de dominio, es algo que es mucho más elaborado que para los que no conocían, pero sí saben algo de programación, muy seguramente ya han ido asociando a lo que uno ve en los otros lenguajes de programación o en cualquier lenguaje de programación. Podemos llegar a tener unos dominios compuestos y es que es el momento en que nosotros combinemos diferentes dominios simples. La fecha, sin lugar a dudas, es un muy buen ejemplo de eso. La definición de fecha se compone de varios elementos, como lo son el año, el mes y el día. Y de hecho, inclusive en este caso estoy hablando del calendario gregoriano, que es el que rige a gran parte de la humanidad. Entonces, el año se compone de un rango de valores. El ejemplo, digamos, estaría incorrecto porque no parte del año cero hasta el año 1999. Sabemos que la humanidad existió mucho antes de la fecha en la que se definió respecto a Cristo nuestro calendario. Ya hay muchos miles de años o millones de años atrás, o sea, si hablamos ya de términos geológicos, no de la humanidad. Los meses sí están definidos en 12, entonces sí parten del 1 hasta el 12, y los días están definidos desde el 1 hasta el 31. Entonces puede llegar a existir escenarios donde se defina que solo existe un calendario desde el año cero hasta el año 9000, 5000, 3000, el que se quiera definir. Eso ya entra la restricción de la persona que esté construyendo la base de datos, pero quiere decir que en ningún momento va a aceptar fechas negativas. Entonces, pues, como por decirlo así, que no permitirá el registro de la fecha de nacimiento de Moisés, por así decirlo, que claramente podemos decir que nació antes de Cristo. Entonces, ahí vendría un ejemplo de que nosotros definamos un dominio compuesto y el dominio compuesto no nos sirve para almacenar los datos que tenemos. La significancia de los dominios es que es importante un entendimiento de los dominios porque es crítico por una sencilla razón. Si los atributos de diferentes relaciones vienen de un mismo o un relacionado dominio, las comparaciones son posibles. De otra manera, las comparaciones no tienen sentido. Como por ejemplo lo que ustedes ven ahí, o sea, que yo vaya a comparar el ID del proveedor respecto al número del proveedor, o que yo compare el ID proveedor versus al número del proveedor. Entonces, fíjense que también nos permite eso, o sea, cuando uno empieza a tener bases de datos y empieza el proceso de definición de integridades y el proceso de normalización,
pues entonces la consecuencia es que uno empieza a tener más y más y más tablas. Eso es la consecuencia natural del hecho de empezar a ser estricto con el modelado. Si nosotros no llegamos a establecer dominios y unos dominios que podemos a reutilizar a lo largo de la base de datos, pues básicamente no va a ser comparable. Entonces eso nos permitiría o nos ayudaría a eso. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros no tenemos que estar definiendo dominios siempre. Eso no tiene que ser para todos los atributos. Sí es bueno hacerlo, es supremamente útil e importante. Y debemos hacerlo pensando en que sean aplicables a algunos componentes, a unos atributos específicos de las relaciones que nos va a ayudar a garantizar que la información que estemos almacenando sea consistente a lo largo de toda la base de datos. El sistema de bases de datos relacional es una colección que varía con el tiempo de relaciones normalizadas. Entonces ya empieza y ya hemos venido escuchando, ya les he venido hablando de la integridad y les he venido hablando de normalización. Entonces eso es muy importante tenerlo presente. Las relaciones bien normalizadas están manejadas a través de una interfaz de usuario específica que tienen y con limitaciones y características deseables que mejoran la gestión efectiva y eficiente de la base de datos. Las relaciones son, las relaciones son conceptualizadas como tablas y son implementadas por los sistemas operativos como archivos. O sea, nosotros podemos llegar a acceder al lugar donde está almacenada nuestras tablas en el computador o en el servidor, pero pues básicamente son archivos del sistema operativo. El sistema gestor es el que se encarga de ir a traducir eso y a partir de aplicaciones como ese dbeaver nos va a mostrar las tablas que nosotros conceptualizamos. Cada relación contiene un único tipo de fila consistente en un número específico de atributos atómicos. Entonces, cada atributo es definido en un dominio simple y solo puede tener un valor por dicho dominio. A eso nosotros entramos de que el atributo sea atómico. Entonces, no es que nosotros tenemos en un atributo más de un valor en ese dominio. No estaríamos cumpliendo con este concepto que es el modelo relacional. ¿Cómo identificamos nosotros las relaciones? Podemos tener de uno a uno, de uno a muchos, de muchos a uno y de muchos a muchos. Entonces, eso entra, cuando hablamos de la relación, siempre nos está hablando de la manera en que nosotros vamos a mapear o vamos a establecer ese contacto entre las diferentes entidades. Entonces, según la legislación colombiana respecto a los matrimonios, la relación es uno a uno. Un hombre puede estar casado bueno, una persona puede estar casada con otra persona. Punto. La legislación colombiana no permite que una persona esté casada con muchos o que muchas personas estén casadas con uno. No, eso no es permitido acá. En los países islámicos o musulmanes o donde esa religión es supremamente fuerte, en varios de ellos sí lo permiten, donde está establecido que la relación es de máximo de uno a 4. Un hombre puede estar casado con 4 mujeres. Punto. Y según tengo entendido hacia el Himalaya, o sea, alguno de esos países o poblaciones que viven allá, el caso es al contrario. Una mujer tiene varios esposos y cada uno de ellos se encarga de una labor diferente por el simple hecho de poder llegar a sobrevivir en semejante ambiente naturaleza tan hostil que existe allá. Entonces, ahí, eso es un ejemplo de cómo nosotros podemos llegar a tener eso. En el caso en el caso de la universidad, digamos, en mi caso como docente y en el caso de ustedes como estudiantes, nosotros tenemos relaciones muchos a muchos respecto a los cursos. Inclusive podemos llegar a tenerlo hacia los programas. Mientras que ustedes pueden tomar clases de diferentes cursos, los cursos tienen asistentes, estudiantes de diferentes programas y viceversa. Entonces ahí tenemos esa relación de muchos a muchos. ¿Qué es importante que nosotros tengamos presente al momento de definir la relación entre dos entidades? O sea, uno tiene que planteárselo y una forma de planteárselo es
como el ejemplo que les pongo ahí, esas dos preguntas. ¿Cuántos registros de la relación uno hacen referencia a un único registro, a un solo registro de la relación 2? Y lo mismo, ¿cuántos registros de la relación 2 hacen referencia a un solo registro de la relación uno? Y ahí es lo que viene en el ejemplo de las sociedades conyugales, hablemoslo así, no hablemos de matrimonio, hablemos de sociedad conyugal en nuestro país. En una sociedad conyugal, hablando de mi esposa Adriana, cuando se busca el registro de Adriana, solo hay una referencia que soy yo. Y en el caso que consulten el registro Camilo, solo hay una referencia que es Adriana. Ahí estamos viendo. Entonces, eso es lo que cuando uno va a buscar establecer eso, tiene que pensarlo de esa manera. Si nosotros hacemos si yo hiciera la consulta, hablando de la relación entre municipios y departamentos, ¿cuántos registros del departamento Bogotá, Distrito Capital, contienen, hacen referencia a la tabla de municipios? Solo sería Bogotá. Y si me devuelvo, sería lo mismo. Pero lo que pasa es que ese es un caso específico. Y yo planteo la pregunta, ¿cuántos registros de la tabla de departamentos, en el caso de Tolima, hacen referencia a municipios? Pues ahí ya me doy cuenta que la respuesta es totalmente diferente, porque hay mucho más de un registro que tengo ahí. Tengo muchos, tengo N. Podríamos llegar a pensar y a decir que es un número específico determinado de municipios, pero a lo largo de la historia le hemos visto que la dinámica geopolítica conlleva cambios que pueden llegar a surgir nuevos o inclusive fusionar municipios. Entonces, eso es lo que nosotros debemos, ese tipo de pregunta como la que está ahí, es de la que debemos plantearnos, esas dos que aparecen al final, para que nosotros lleguemos a definir cómo va a ser la relación entre dos entidades que tenemos. El ejemplo que les muestro acá de presentación de una representación de un modelo de entidad de relaciones fue hecho en su momento utilizando un software específico, entonces puede que alguno de los símbolos cambie, pero básicamente el principio es el mismo. Las entidades las observan ustedes en la parte izquierda superior de la pantalla, la forma en que se establecen las relaciones y la cardinalidad, o sea, el hecho de decir de 1, 2.1, 1, 2.m, o M2.1, eso es la cardinalidad. Y abajo es el ejemplo de cómo nosotros llegaríamos a materializarlo. En esa lectura que tenemos de ahí abajo, para los que comprendan más de esto o esta gráfica, ¿qué tipo de relaciones, muchachos? Lo que ustedes observan ahí en la pantalla, en la parte inferior de la pantalla, de la diapositiva. Uno, muchos y muchos a uno. ¿Eso se puede? ¿Devolverse de muchos a uno? Sí, claro. Ah, Pues de de hecho lo uno a leíste bien. Leíste uno muchos a a uno. muchos y de muchos a uno. Lo leíste bien. Eso realmente, esa relación que ustedes están observando ahí, realmente, ¿qué relación es? Porque eso ya es detallado, es decir, eso es una relación una a muchos, muchos a uno. ¿Alguien sabe qué tipo de relación es? Ok, listo. Entonces, Muchos a uno. señor, No sé, muchos a uno sería. ya va. Esto es un concepto, De muchos a muchos. gracias. Sí, es eso. Y acá sería, voy a ponerlo relaciones. ¿Qué es lo que sucede? Y es una de las particularidades del modelo relacional. Nosotros en el modelo relacional, y eso es lo que realmente nos va a suceder, en varios casos vamos a tener eso. El ejemplo más simple es, llamémoslo cursos y estudiantes. Cuando nosotros decimos que es una relación muchos a muchos, intento hacer un... Esto es lo que realmente ocurre. Voy a ponerlo acá N y voy a ponerlo N, para que veamos que son diferentes. Hay muchos estudiantes en muchos cursos y la relación entre ellos es así. Muchos es más de uno, simple.
Hay más de un estudiante en un curso, eso ocurre. De hecho, cuando hay un único estudiante en un curso, casi que ese curso no debe existir. Esa es la forma como se piensa aquí creo que a lo largo de casi todo el planeta respecto a la educación. En un curso no puede haber un único estudiante. Pero entonces, nosotros no podemos, porque miren la complejidad en la que tenemos si nosotros le vamos a hacer una consulta al sistema gestor. Así, cuando yo intento hacer una consulta a un sistema gestor de muchos a muchos, debo buscarlo detallar porque cuando yo establezco esa consulta, lo que estoy, o la información que intento acceder o que quiero que me entregue, debe ser una información inequívoca. Si yo no planteo, entre más general plantee la pregunta, pues obviamente la respuesta va a ser mucho más abierta. Pero si, por ejemplo, yo intento buscar específicamente que muchos de ustedes, o que prácticamente de todo el universo de estudiantes que tenemos en este curso, sí nos va a surgir eso. Entonces, si yo, por ejemplo, Natalia, yo voy a preguntar por Natalia. Depende como yo plantee, cuando yo pregunte por Natalia y quiero saber los cursos, pues yo sé en estos momentos que Natalia está viendo bases de datos espaciales y sé que está viendo ay, bájalo como geo porque me enredo para escribir. Natalia está en eso. Y de la misma, pero si fuera el concepto normal, entonces yo empezaría a tener esto acá varias veces así, varias veces Natalia, porque pues, estoy teniendo un registro por cada materia. Lo cual, si nosotros analizamos un poco esto no debe suceder, esto está mal. O sea, yo no debería tener más de un registro de Natalia, porque pues ya está claramente definida Natalia en una oportunidad. Entonces ahora viene también lo siguiente. Entonces en este caso ya no tengo Natalia, sino tengo Angie. Con Angie me sucede exactamente lo mismo. Podría decir en estos momentos que tengo a Angie en este curso y sé que Angie también está en otro curso. Entonces, fíjense que en este caso, cuando yo lo estoy planteando así, nuevamente ya me estoy enfrentando a que empiezo a tener información repetida en el sentido contrario. Sin lugar a dudas, inclusive aquí ya lo omití, pero pues también lo voy a dejar expresado y es que por cada uno de los registros en los que Angie Ocurra debería salir, entonces ya quiere decir que estoy teniendo repetido que Angie está en mis tablas. Por estas cosas es que nosotros ya empezamos a tenemos una de las especificaciones que se deben manejar dentro de las bases de datos y sobre todo en la relación de muchos a muchos, y es que no nos permite, no puede existir de esta manera por la lógica que se maneja en este modelo de datos. Entonces nosotros debemos tener algo diferente y es que debemos construir algo aquí en el intermedio, que es lo que estábamos viendo en la otra diapositiva, donde voy a tener, llamémoslo cursos, donde allí voy a tener esa relación única de cada uno de esos elementos. Entonces, en ese escenario es donde yo voy a tener, donde ahí sí voy a tener base de datos Natalia, Geo, Natalia. em, Esto sí está bien, que eso que yo lo tenga ahí. Obviamente quiere decir que yo tengo esos son dos columnas, porque después, si no lo especifico mejor, también empiezo a generar confusiones. En este caso, como lo tengo ahí, ya es una forma correcta. en, eh, Puedo identificar cada una de las tablas, cada una de las filas de una forma única y de hecho la forma como yo lo identifico en este ejemplo ya me permite hablar de que esto es una llave primaria compuesta porque yo necesito tanto del curso como de estudiante para llegar a identificar de forma inequívoca un registro. En este caso sería bases de datos espaciales y Natalia. ¿Qué atributo, qué creen ustedes, sin entrar en ningún tipo de detalle, pero en este momento,
¿Qué atributo adicional creen ustedes que deba existir en esa tabla de cursos y estudiante, curso estudiante? En esta. ¿Qué tipo de atributo creen ustedes que podría llegar a existir? No escuché, Marjorie. Ok. El año, por lo menos así, el año no, sino como tal el semestre, haciendo referencia, no sé, 2021, 2022. Ejemplo. Es un buen ejemplo. Entonces aquí, uy, por más de que tengo tanto espacio, lo hice muy grande. Entonces lo voy a poner aquí al lado. Entonces acá, digamos, llamémosle fecha, por seguir exactamente como la idea que nos dio Mario. Entonces, mientras que la relación es específica entre bases de datos, entre el curso, perdón, y estudiante, entonces nosotros ya podemos llegar a tener un campo donde tenemos definido la fecha, pero si lo analizamos, podría llegar a ser definido otros elementos adicionales específicos a eso. ¿A qué voy? En las universidades es posible que un estudiante vea más de una vez una asignatura. ¿Por qué es posible? porque la pierden. Por buenos estudiantes, sí. Angie ya dijo que perdió la materia, eso es un caso hipotético. Joaché parecido con la realidad, es pura coincidencia. Porque se encontró con Ávila. Mentiras. Bueno, entonces, ahí, esto no tiene un deshacer, que es lo... Ah, sí, sí tiene, perdón. Ya lo encontré. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Tal vez el fecha sí sea importante, pero pues inclusive viéndolo como lo veo en estos momentos, creo que también entra a definirme aún más esa identificación, porque la fecha puede llegar a suceder ahí podríamos tener en mil casos donde nosotros entremos a mirarlo. No es el punto en estos momentos de entrar a mirar la información relacional, pero sí tenemos la fecha, como lo definió en Marjorie, pero para mí sí hay un elemento básico que, qué bueno que ustedes me demuestren que no vienen por la nota, eso está bien si no vienen por aprender. Sin lugar a dudas es un elemento que tendría que ir acá y es la nota. Eso sí, no sé si de pronto en alguna otra estructura sí existe una forma más organizada o alguien al que lo haya pensado, pero de seguro lo almacenan de otra manera, donde pues Angie se sacó 5 viendo el curso en el segundo semestre del 2020. Digo, Natalia. Entonces, ahí que estamos hablando de ella. Entonces, ese es un elemento que nosotros tenemos muy, muy específico para llegar a definir cuando estamos almacenando la relación. En la tabla estudiantes no debe por qué existir la nota de Angie. En la tabla de cursos no tiene por qué existir la nota de Natalia. O sea, para esos dos escenarios no son importantes, para esos dos elementos no es importante la nota, ni para cursos ni para estudiantes, pero sí es importante en el lugar donde ocurre la relación, que sería en esa curso est. Allí sí es importante que nosotros tengamos elementos adicionales como la fecha o que tengamos elementos adicionales como la nota. Y eso es lo que conlleva o eso es lo que nosotros tenemos acá en la parte de abajo. Por eso nosotros debemos tenerlo. Si sigamos con el ejemplo de Natalia. Natalia dijo que perdió la materia. Natalia ve la materia 3 veces. Por ejemplo. Entonces tendríamos 3 veces los mismos registros, 3 veces la diferente fecha, al menos. Eso sí sería eso sí es una cosa inequívoca. O sea, uno no puede ver 2 veces la misma materia en un mismo periodo académico, más de una vez, eso sí es claro. Entonces, esos 3 elementos puede que sí me lleguen a definir a mí mi llave de forma inequívoca una fila. A eso vendría entre lo que nosotros estamos hablando de la relación y la representación del modelo entidad-relación. ¿Hay alguna pregunta? Creo que así.
es supremamente, no ha sido claro porque pues nadie tiene preguntas. ¿Ningún comentario, muchachos? Nada. Bueno, no hay Se aplican estos conceptos, ¿cierto? en una base de datos no espacial. Ujú, sí, Correcto. o sea, por ejemplo, sí que yo solamente quisiera tener un registro de cuántos trabajadores por proyecto han estado en una empresa, por ejemplo. Es que fija, sí, sí, la respuesta corta sí es un sí. O sea, ya con eso queda ¿Y ahora totalmente en claro. qué Dime, plataforma, digamos, que se ¿tener una base de datos? podría realizar? Sí. Inclusive en la misma que nosotros vamos a utilizar en el curso, podrías tener una base de datos no relacional. Es que Ah, inclusive solo en este ejemplo, o en esto que tengo acá, voy a ponerlo acá al costado izquierdo y lo voy a poner de color, de algún color aquí. Bueno, voy a seguir con el mismo azul como por hacer la diferencia. Nosotros podríamos llegar a decir que los cursos, vamos a hablar de un lugar, un centro de educación que tiene un único espacio, un único edificio. Llamémoslo universidad de garaje, por así decirlo. Término tan desagradable. Pero ya entonces llamemos que es una universidad de garaje porque no es tan grande, entonces no tiene no tiene sedes adicionales o algo así. Entonces acá decimos que esa es la facultad, llamémoslo así, facultad. Está la tabla, nosotros tenemos diferentes registros y al punto que voy respecto a tu pregunta. El tema espacial, en términos simples, para nosotros, después vamos a ver la complejidad que tiene que nosotros hablemos de eso. El tema espacial es lo que yo estoy rayando acá en estos momentos, es un atributo y ya. Tú tienes toda la estructura que ya hemos hablado, o sea, lo que estamos hablando ahora, tienes la definición de todo, pero solo en este lugar es donde tú vas a almacenar la información espacial, que normalmente, o es un término es una forma muy común de definir, le llaman geom. Inclusive cuando ustedes busquen o más adelante veamos, o ustedes empiezan a comentarse, por ejemplo, en esta en este sistema gestor, muchos ejemplos o muchas definiciones lo utilizan con el atributo geom. Solo en ese lugar contiene la geometría. Entonces, o ya empezamos a hablar desde el punto de vista geoespacial. ¿Y esto qué quiere decir con esto? ¿Qué queremos, a qué quiero referirme? Que el tema espacial es un tipo de dato. Por lo cual, nosotros ya no hablamos de que tenemos tipos de datos, números o letras, sino que también tenemos tipos de datos, geometría. Ustedes van a ver que si no tenemos el componente espacial, podemos ir a guardar datos espaciales allí. O sea, si ustedes pueden tener un atributo, tenemos dos atributos, podemos llegar a tener atributos latitud y longitud, o podemos llegar a tener atributos nortes y estes. La sintaxis ya nos está diciendo que o es latitud, o es longitud, o es norte, o es este. Pero la semántica de lo que tenemos allí es lo que nos hace la diferencia. Si nosotros no tenemos ningún sistema de gestor espacial, podríamos entonces decir que semánticamente hablando, pues allí guardo la coordenada y tengo un número y fin del tema. Si no tengo un sistema gestor que comprenda eso, e inclusive así lo tenga, si yo tengo un atributo de latitud y longitud, eso sigue siendo un número. Pero en este caso, en ese escenario, cuando yo hablo del término geom, que es lo que les estoy mostrando o lo que agregué en este momento, pues ya estoy diciendo que aparte del texto que tengo ahí, porque eso casi que se traduce en un texto, bueno, un dato binario que almacena en Postgres como él decide hacerlo. Eso por debajo contiene una geometría, la cual es un tipo de dato específico. Eso es lo que lo hace espacial, ese punto o eso que yo estoy indicando ahí, no el resto, porque el resto son atributos
normales que nosotros tenemos o ya venimos manejando dentro de una base de datos. Esa es la diferencia. O sea, cuando para esta cosa que yo tengo ahí, es que yo utilizo en este caso del curso de bases de datos relacionales, yo utilizo Polls para que él específicamente entienda ese espacio que es Geom, con todo lo que está allí definido y sea un tipo de dato manejable para él. ¿Queda clara la respuesta? ¿O fue más confusa? No, profe, gracias. Ok. ¿Me preguntas? Bueno, entonces vamos a hacer un break, unos 10 minuticos. No, dejémoslo hasta las 9, son las 8:42.